sabe por qué. Vamos con las preguntas del público. Recordaros que se suscriban y le den al like. Suscríbanse y denle al like. Imiu Urch. ¿No creen que para opinar sobre los documentos desclasificados del 23F habría que leerlos primero? Es que ya están leídos. Es que ya han salido. Es decir, el 95% de los documentos que han salido ya eran públicos. Es que nos han tomado el pelo. Bueno, se lo han tomado el pelo a quien se lo dejaban tomar, porque yo desde luego ya dije, y lo dije, ahí está la grabación del programa que yo estuve en Malas Lenguas, Televisión Española, donde dije que el golpe era una charlotada y que los documentos que iban a salir eran charlotada y media. Y lo dije con estas palabras. Lo que ha salido ya los conocemos. Hay documentos donde arriba del documento hay un sello que pone AGA. ¿Sabes lo que significa? AGA. Archivo General de la Administración. Si te pone un papel que pone AGA, significa que es un documento público. Por lo tanto, ya se ha leído. Y está a disposición no de los historiadores, de cualquier ciudadano que lo pida. Porque los archivos son públicos y los puede consultar cualquier persona. Identificándose correctamente, lo puede consultar. Lo que no se puede consultar son documentos secretos, que entonces hay que pedir una autorización. Normalmente no te la dan, según lo que es tipo de documento que sea. Algunas veces te la dan, en otras no. Pero todos los documentos que ponga AGA son públicos. Es que no han desclasificado nada. Por lo tanto, que no había nada que leer. Lo único novedoso son toda una serie de notas que habían tomado agentes del CSIC, es decir, CNI, para entendernos, en el juicio. Pero es que el juicio fue abierto. Es decir, el juicio fue abierto. Porque había sesiones del juicio que lo dieron por Televisión Española. Es decir, que el juicio fue abierto, fue público. Por lo tanto, lo que se habló en el juicio ya lo sabemos también. Ya está. Es decir, las notas del PC, bueno, pues el que sería del PC la después que la conocía también. Claro, ya está. Es decir, que pues digo la nota del PC como de otros partidos, pero como la que han sacado más es la del PC, pues bueno, pues la nota del PC, muy bien. Pero imagino que quien militaba en el PC, pues esa nota la debía conocer también. Pues por lo tanto, que me expliquen qué documento han sacado que no conociéramos. Todo lo que yo pregunto. Porque todo lo que ha salido, repito, el 95% ya se sabía. Y había aparecido ya en reportajes periodísticos de investigación, bien en periódicos, bien en documentales para televisión o para radio, y había historiadores o periodistas que han escrito libros sobre el 23F que ya habían publicado parte de esos artículos, de esos documentos. Entonces, ¿qué han aportado de nuevo? Dicen, no hay que leerlo, si es que no hace falta leerlo, si ya lo hemos leído hace años. Hace años que ya se ha leído. Claro, entonces, es decir, pues mira, puedes leer ahora que ha fallecido. Mira, falleció Tejero y hace unos días antes falleció Gregorio Morán, que es un periodista de investigación que había militado en el PC, no sé si seguía militando ahora, que había escrito ya libros del 23F, ya salía esto. Pero claro, que nos quedamos ahora con las pantomimas de Javier Cercas, que nos viene a contar el país de Blancanieves y los 7 enanitos. Y hay periodistas de investigación hace años, historiadores, que han sacado ya estos documentos. No hay absolutamente nada que no sepamos. Pero nada, entonces no me los he leído porque, a ver, yo primero tengo tiempo, pero es que luego, por lo que me ha dicho gente que se los ha leído, pues me ha dicho esto. Pero por lo que veo de lo que la gente que sabe, porque he escuchado a varios periodistas que se han dedicado a investigar el 23F y a historiadores que se han dedicado
a investigar el 23F diciendo lo mismo que estoy diciendo yo ahora. Pues entonces, ¿para qué quiero perder el tiempo leyéndomelos? Si ya sé lo que me van a decir porque ya lo conozco. No han sacado nada que no se supiera. Esta es la realidad de estos documentos. Y a partir de ahí habrá que preguntarle, no a mí, porque yo no lo sé, cuál es el objetivo de que salgan. Ya está. Yo puedo suponer, pero no sé la finalidad total de por qué salen estos documentos, que repito, no aportan absolutamente nada. Dice Carlos López, ¿y el bedel que dejó entrar armado a Tejero al Congreso? Bueno, pues oiga, el bedel, ¿qué culpa tiene? Si vienen unos señores con la Guardia Civil con pistola en mano, ¿qué va a hacer el bedel? Pues abrir la puerta y para adentro. No, el hombre se va a jugar la vida. Ya está, el bedel, ¿qué va a hacer? Miguel Pérez Rivera, el único que se carga el golpe es Tejero cuando le enseñan la lista de los que entraban al gobierno con comunistas incluidos. El golpe lo sabían todos los políticos y el rey incluido. Pues así es. El golpe lo hace fracasar Tejero. A ver, porque repito, pues había dos golpes. O al menos dos objetivos en el golpe. Y evidentemente la cerrazón de Tejero, pues es la que es el que lleva a descarrilar el golpe. Que luego los objetivos del golpe se cumplen. No con la constitución de un gobierno nacional, pero sí con un Calvo Sotelo que traga todo lo que le echa. Está. Ramón Gay Navarro, me he incorporado ahora. ¿Quién fue y para qué? Supongo que la CIA. Bueno, la CIA debía conocer, tampoco creo que la CIA estuviera pergeñando el tema, pero bueno, evidentemente la CIA sabía lo que pasaba. Estaba claro. Agustín López dice, el 23F fue un éxito total. Los libros del coronel Camacho y Jesús Palacios nos han explicado que se cumplieron los tres objetivos. Se consiguió legitimar la monarquía, que carecía de legitimidad por haber sido designado por Franco. 2. Tras los devaneos de Suárez con los países no alineados, viéndose con Yasser Arafat y Fidel Castro, Calvo Sotelo lo primero que hizo fue ir a Helsinki a firmar el acuerdo para entrar en la OTAN. Y 3. Se desactivó la posibilidad de un golpe de Estado real de los militares, ya que había 300 asesinados al año por la ETA y los militares no lo aceptaban. Es lo que he dicho yo. Es decir, el golpe, claro que triunfó. A ver, los objetivos del golpe. De por qué se hace el golpe. Ahí está, ya lo he dicho. Calvo Sotelo nos mete en la OTAN, cosa que Suárez no quería que España entrara en la OTAN. Se empieza una línea más dura contra ETA, hay que recordar luego que vinieron los GAL. Y pues se legitima la monarquía. Hay que recordar que Suárez no hace el referéndum monarquía o república porque sabe que lo va a perder. Y entonces mete la monarquía dentro de la Constitución cuando se vota la Constitución. Y evidentemente el rey era un rey que venía de Franco. Y por lo tanto no estaba legitimado. La monarquía tenía muchos gente que criticaba la monarquía por ser una institución que venía de la época franquista. Pues está. Pero yo he leído los libros del coronel y de Jesús Palacio y ya sacan estos documentos. Especialmente Jesús Palacio, que ya lo sacan. Ya lo sacan estos documentos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no hay nada nuevo en estos documentos que no supiéramos. Pero esto no se va a explicar lo que dice, claro, porque no interesa. Lo que interesa es el relato edulcorado y maravilloso de Javier Cercán. Esta es la realidad de la vida. Dice Inesa Armand, he llegado tarde, ya has hablado del papel de Juanca. Sí, hombre, claro, Sí, ya lo hemos hecho al principio. Con darle para atrás ya está. Nada, para atrás, cuando cerremos el directo, ha sido el inicio del vídeo de la intervención. A ver, Agustín López también dice que es falso que hubiese ruido de sables. El general Alegría lo dijo en sus libros. Todo era un cuento. La frase de ruido de sables era una amenaza para acojonar a la parroquia.
Bueno, aparte de que también se utilizaba para acojonar a la parroquia, sí es cierto que lo hubo. Y ahí está la Operación Galaxia y algunos otros que desactivaron. Porque hay que decir que es cierto que los militares, unos porque eran franquistas y no estaban de acuerdo con que, a ver, hay que decir, y ahí sí que hay que reconocerle a Suárez, pues que tuvo muchos huevos legalizando el PC. Y eso fue una gota que colmó el vaso de una buena parte, no toda, pero una buena parte de la cúpula militar. Quiere decir que los militares de entonces, los que mandaban, habían luchado en la guerra civil en el bando franquista. Eran tenientes, feres de complemento, teniente, como el caso de Milán del Bosch. Eran jóvenes y todavía han luchado en la guerra civil en el bando franquista. Evidentemente, para ellos, que se legalizara el PC, ya el PSOE costó, pero bueno, que legalizaran el PC, que era evidentemente el papus, ¿no? Pasionaria, que les había llamado de todo, ¿no? En la guerra civil, ¿no? Bueno, pues claro, que volviera toda esta gente, pues fue, ya para ellos fue una gota que colmaba el vaso de una democracia, y ahí también empiezan a criticar al rey por tragar que se legalizara el PC. Un PC muy ya con los cuernos cortados, porque ya era la época del eurocomunismo y ya no estaban por la revolución proletaria y todas estas cosas, también hay que decir. Pero bueno, pero es cierto que era el PC. Y para toda esta gente, pues el PC era el papus contra quien habían luchado en sus años mozos, y que claro, que ahora vinieran esta gente a mandar otra vez en España, porque además pensaban que el PC podía ganar las elecciones, porque es verdad que era el partido que más se movía en la clandestinidad, pues esto es un golpe importante. Si a ellos se les suma que ETA mataba a diestro y siniestro, hay que decirlo así, todos nos acordamos en aquellos tiempos, pues había atentados como que hice cada día. Esto, los militares, no, las dos cosas, aparte tampoco estaban a favor de lo que se hablaba de las autonomías, hay que decir que a Cataluña y al País Vasco ya le habían dado la autonomía, esto para ellos ya se rompía España, por lo tanto había toda una serie de cosas donde ellos se sentían interpelados en lo que ellos habían luchado en su juventud. Y por lo tanto había algunos que no, bueno, no sí, que les interpelaban, pero entendían, ¿no? Que bueno, que los tiempos eran otros. Bueno, puede ser el caso de Gutiérrez Mellado. Gutiérrez Mellado también luchó en el bando franquista, ¿no? Bueno, que entendían pues que bueno, pues que era lo que había, que no se podía continuar con la dictadura franquista, porque todavía el peligro de otra guerra civil, porque ya las generaciones de ese momento no estaban ya para aguantar dictaduras, aparte después lo que había pasado en Portugal con la revolución de los claveles. Entonces, bueno, pues había gente que entendía que había que hacer sacrificios y que, bueno, pues tenía que venir todo esto, sí que es verdad que criticaban lo de ETA y demás, pero había otros que no. Entonces, evidentemente, claro que había ruido de sables. Claro que lo había. Ahora que se ha magnificado, que se pudiera magnificar para tener acojonado al personal y a través del miedo, es aquello que decía Maquiavelo, ¿no? El príncipe que controla el miedo de su pueblo domina su alma, pues decir, bueno, yo tengo al pueblo acojonado y a partir de ahí pues empieza a colar toda una serie de cosas porque gente la va a aceptar por miedo a que los militares den un golpe de Estado. Bueno, esto sí, también. Pero sí es cierto que había ruido de sable y hubo intentonas, porque antes del 23F está la Operación Galaxia, que es la más importante, que estuvo a punto de producirse, pero antes de Galaxia hay algunas que se desactivan. Es decir, que sí. Y bueno, sea esto que ha dicho Pablo antes, de que el 23F pues dos intentonas que pueden haber venido después, parece con más cara. Bueno, sea lo que sea, pero bueno, es decir, sí que es cierto que no había un buen ambiente en los cuarteles y en las capitanías generales de aquellos tiempos.
Carlos López, Milans, Armada, Tejero, etcétera, ¿fueron cabezas de turco o carne de cañón para justificar lo que ha venido después? ¿O hay que pensar que eran los lumbreras? Bueno, Armada y Tejero y Milán no. Hombre, Armada tenía más capacidad. Pero oficial de Estado Mayor, los oficiales de Estado Mayor tienen más capacidad de analizar las cosas y de ver más allá del tema militar, única y exclusivamente. Bueno, yo creo que aquí a todos los utilizaron. Aquí hay que ver quién es el peregrinator y quién utilizó a quién. Evidentemente, los utilizaron y la prueba está en que a los 4 días estaban todos en su casa. Pero esto no nos lo han dicho y estos documentos tampoco nos arrojan luz, porque aquí lo importante, y aquí lo digo como historiador, lo importante es saber qué pasó en los meses previos, cómo se organizó esto. Sí que sabemos, ¿no? Porque algunos sí que ha dicho que fue alguna reunión y algunos libros sobre el 23F, sí que hay alguna de las reuniones, pero casualmente es los que más han pillado, supongo que porque estaban más cabreados, son los del sector del golpe duro, ¿no? Y entonces, bueno, pues es evidente que es una parte, ¿no? Pero no sabemos bien, pues claro, en esa parte del golpe duro, pues es evidente que los que manejaban los hilos de verdad no iban. En cambio, los que estaban en esa parte, si quieres disolución armada, pues lo que decían en aquella época, pues esto no ha hablado nadie. Y por lo tanto no sabemos quiénes estaban en esa reunión y quiénes movían los hilos de ahí. Claro, es verdad que la parte del sector duro, pues algunos eran un poco frikis, hay que decirlo. Pues terminaban la reunión, supongo que iban ya un poco contentos de la vida con el rollo, viva España, coño, viva España. Entonces supongo que esto es un poco versión friki, con todos los respetos, ¿eh? No porque se diga viva España, sino porque me parece un poco absurdo que estés preparando un golpe de Estado, viva España, coño, viva España. Pero bueno, es igual, la vida es lo que es. Pero bueno, digamos que estos son los que han hablado. Entonces, claro, casualmente estos se veían con quien se veían. Si es cierto que Tejero pues se veía con Milán, que parece que era el que hacía puente entre los dos, digamos, brazos, ¿no? Pero claro, del brazo, digamos, de lo que de la llamada solución armada, pues no ha hablado nadie. Por lo tanto, tampoco sabemos quién está ahí o quién estaba ahí. Hombre, ahora ya la mayoría están muertos, ¿no? Prácticamente todos están muertos. Por lo tanto, ya muy difícil que a uno nos explique nada. Alguno queda, pues bueno, tampoco eran tan viejos, algunos, ¿no? Algunos comandantes y tal, pero bueno, no sé si estos tenían el conocimiento total de, pero claro, los que eran los cabezas de, pues, y Tejero no habló nunca. Pero cuando salió tampoco dijo nada. Supongo que como le mantuvieron la pensión de Guardia Civil, pues le debieron decir que no dijera absolutamente nada. Y nunca dijo nada, más allá de 4 cosas de que le habían traicionado y esto, pero tampoco habló nada. Pero sí es cierto que los que fueron a alguna reunión donde estaba Tejero y en alguna había estado Milán, pues sí que han hablado, pero curiosamente todos son, digamos, del sector línea dura, si queréis llamarle de esta manera. Aragón Fósiles. Creo que Ronald Reagan sabía todo lo que iba a pasar el 20... ¿O crees tú que si Ronald Reagan sabía lo que iba a pasar Bueno, el no sé si 23? Ronald Reagan, pero es evidente que el Departamento de Estado sí que lo sabía. La CIA. La CIA lo sabía. Bueno, el Departamento de Estado, el Ministerio de Exterior y la CIA también, evidentemente. Ricardo Vandelay. Maestro, ¿cómo se entiende que la mayoría del apoyo a la extrema derecha en Alemania venga de la antigua RDA? No sé qué tiene que ver esto con el 23F. No. Bueno, pues supongo, a ver, el problema es que lo que era la antigua RDA pues está muy mal económicamente, hay mucha inmigración y con una integración mala integración social, problemas económicos, hay problemas de delincuencia, la gente no tiene mucho futuro porque hay que decir que
los Länder, es decir, lo que aquí serían las comunidades autónomas más pobres de Alemania, prácticamente son todas las de la RDA o de la antigua RDA, no existe una izquierda. Ahora es cierto que con el tema del grupo este de Sarah Wagener, pues ya en algunos sitios Sarah Wagener ya tiene un apoyo importante, pero sí que es cierto que como no hay una izquierda, porque la izquierda que se presentaba allí era Die Linke, que es una especie de Podemos sumar, restar y multiplicar, pues con las mismas tonterías que sueltan aquí, pues la casilla vacía pues la ha ocupado Alternativa por Alemania. Bueno, yo creo que más como partido protesta, como está pasando con Vox en España, más como partido protesta de que la mayor parte de la gente sea de Alternativa por Alemania. Yo creo que si el partido de Sarah Wagener se va asentando, porque es verdad que es un partido nuevo, se va asentando, yo creo que ya no veremos un apoyo tan monumental pues habrá mucha gente que está ahora en la abstención, pues que votará al partido de Sarah, que pienso, tampoco he hecho yo un análisis profundo de lo que pasa ahí, pero entiendo que sí, que porque en algunos sitios donde ha habido elecciones, digamos, regionales, pues sí que el partido de Sarah Wagener ha sacado muy buenos resultados, incluso superando a Die Linke, y ya Alternativa, aunque ha subido, no ha subido con la expectativa que se esperaba, ¿no? Sí es cierto que en las últimas generales sí, pero Sarah Wagener tuvo problemas en poder presentarse, el partido se está hablando de que le robaron votos, bueno, y es cierto que ganó Alternativa, excepto en Berlín, que ganó Die Linke, perdón, el resto de los lands los ganó Alternativa por Alemania. Bueno, veremos en las siguientes elecciones, creo que no hay mucho tardar, hay alguna elección a nivel regional de algún Länder, pues veremos a ver si hay la subida de Alternativa o no, pero la subida de Alternativa creo que se va a producir por el hundimiento del SPD y por el hundimiento de la CDU, más que porque yo creo que si hay gente que se cansa de ellos, que evidentemente no va a votar a Sarah Wagener ni va a votar a Die Linke, aunque el Die Linke es un desperfecto, pues puede ser que voten Alternativa por Alemania. ¿Sí? Entonces, pues supongo que se mantendrá, pero vaya, creo que el hecho, ya sé que hay gente, no lo digo por el espectador, pero sí que hay gente que hace esa analogía de que los comunistas cuando nos dan la vuelta somos fascistas y entonces pues gana Alternativa porque la gente en Alemania, la RDA, pues éramos todos unos fascistas camuflados. Bueno, esto es bastante absurdo y ya está. Se da una serie de condiciones y que es más voto protesta que otra cosa. Agustín López, gracias por la donación de 5 euros. Te dice, señor Villarroya, podemos pensar que hubo 3 golpes de Estado, el 23F, 11M y la moción a Rajoy, alguno más. ¿Han sido los 3 hitos para tutelar España? Bueno, bueno, a ver, posible. A ver, hombre, yo la moción a Rajoy, pues me parece, a ver, no creo que Rajoy fuera un personaje que ponía en solfa absolutamente nada. Bueno, yo creo que Rajoy podía molestar, no por él, sino porque es evidente que la situación de descomposición de ese gobierno, por los casos de corrupción y luego por las políticas que había hecho y que había una protesta, hay que decir que en aquella época estaba el 15M, todo aquello, sí que hacía temblar pues, a los amos del cortijo, ¿no? No de que hubiera una revolución, pero sí que hubiera algún movimiento que hubiera exigido cambios más profundos en la Constitución española y en lo que es el régimen del 78. Bueno, pues podían a lo mejor, y evidentemente les ha venido muy bien Pedro Sánchez, ¿no? Porque han hecho lo mismo que querían hacer sin protestas sociales. Bueno, yo no, pero tampoco creo que más allá de esto es más bien lo de Rajoy puede ser entendido como un no para tutelar a España, porque lo que pretendían las élites
ya Rajoy lo cumplía. Yo creo que ha sido más bien, bueno, pues era poner un peón que era más, que le garantizaba más tranquilidad. Yo no creo que sea para tutelar. El 11M, bueno, ahí también había que hacer un programa para explicar el 11M. Yo creo que hay mucho tela que cortar y hay también toda una serie de cosas, de preguntas que no se nos están contestando ni se nos van a contestar en el breve tiempo, ¿no? Y ahí, pues el 23F, por lo que es. Bueno, yo creo que ahí el interés fundamental de Estados Unidos era que España entrara en la OTAN, porque la entrada en la OTAN primero le impedía ese coqueteo que hacía Suárez con los países no alineados, que se decía entonces, pero claro, era un peligro en el flanco sur de la OTAN. Entonces, pues España dentro de la OTAN, pues es evidente que ahí ya garantizaba el flanco sur y al mismo tiempo pues se evitaba, ¿no?, dentro de la OTAN, porque hay que decir que la OTAN, aunque no se dice, pues también tiene una serie de artículos que pueden intervenir para salvaguardar el tema de injerencias internas en los países, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que a lo mejor si hay un intento de revolución, pues vendrían los 100.000 hijos de San Luis, como en el Congreso de Viena, ¿no?, a salvar España de los malvados comunistas. Que ya estaba con la operación Gladio, pero bueno, decir que esto todo es posible. Bueno, pues dejamos aquí el proyecto de hoy. Hoy no hemos hablado del Real Madrid. Esperemos hablar mucho más que antes del Real Madrid, aunque no sea en este canal, sino en otro. Muchas gracias, José Miguel. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, un placer. Abrazo a todos.